Y bueno, ¿quieren que arranquemos? Y dale nomás. Aquí dice el gesto. Porque no sé cómo andan de tiempo, ¿viste? No los quiero hacer esperar tanto, sí. ¿Mando? Bien. Bueno, eh, bienvenidas a la charla. Eh, Nada, más que nada las cosas que quería plantear hoy son como estrategias posibles para hacer cine con VFX con bajos recursos y demás. Antes de entrar en ese tema, un poco quería más o menos explicar cuáles son las intenciones, o por lo menos las motivaciones que me llevaron a hacer esto, o a creer que esta charla podría llegar a generar algo, digamos, servir de algo. Primero que nada, las herramientas para efectos especiales, 3D y demás se democratizaron mucho en los últimos años, en las últimas décadas, especialmente en los últimos 3 años, como que toda la parte de software libre de 3D levantó una banda. Y ahora hay muchos recursos de fácil acceso y gratis para esta cosa. También documentación, material bibliográfico, tutoriales. Hay un montón de oferta de cursos también. Entonces es como que es muy. Se volvió un campo bastante accesible y no es algo que necesariamente tenemos que ver de afuera como que lo hacen tipo Hollywood con presupuestos altos y listo. Entonces es algo que en realidad ya está un poco al alcance de la mano. Eh, y al mismo tiempo también creo que mucha de la gente que nos metemos en estas movidas terminamos haciendo, o sea, terminamos o haciendo cortos animados, que al mismo tiempo, dentro de un carácter limitado, dentro de todo, por una cuestión de que tampoco hay gente pensando en el hecho de que estamos animando. Es como que está, todavía lo siento medio segmentado de la industria del cine, tanto de la parte de la industria como de la gente que se está preparando para cine. Y cuando arrancás a escribir un guión, lo pensás dentro de lo realizable y a veces flashás ahí algo tirado a ciencia ficción o a terror, pero empieza a haber muchas restricciones dentro de lo que empezás a escribir, porque si ya hay ideas que pensás que no son realizables, mueren antes de siquiera tocar el tintero, ni siquiera que quedan ahí en el tintero dando vueltas, o sea, directamente no llegan siquiera a esa instancia por el hecho de que si vos escribís un guión y te vas a calentar en hacerlo, lo vas a tratar o pretender de que alguien pueda agarrar ese guión y convertirlo en una película. Entonces, un poco es como que es más que nada una charla informativa para decir que esa época ya está medio caduca caducada, perdón, y que hoy se puede pensar un proyecto, un guión, una historia como un proyecto de animación o como algo que pueda usar efectos especiales. Por ejemplo, hacer algo de ciencia ficción, ponerle algún robotito o alguna pelotuda por el estilo, es más que realizable hoy en día. Y justamente lo que quiero es como cortar esa brecha entre la gente que trabaja 3D y la que hace cine y que se sepa que es algo posible. Tampoco es que pretendo que saltemos todos directamente a hacer cortos con elementos más fantasiosos por ahí, sino que se sepa que existe y que si a alguien se le ocurre alguna historia que requiera de este tipo de recursos, que tenga un ABC o un punto de partida con el cual arrancar, o por lo menos, si es alguien que solo se dedica a guión, que lo escriba y listo, y que otra persona se encargue de la realización. Y un poco para esto, lo que quiero hacer es más o menos compartir una experiencia que tuvimos en una materia con unos compañeros que quisimos en su momento hacer un corto con efectos especiales que iba a ser de terror psicológico muy tranqui. Y no tampoco es que iba a tener los efectos, era un bichito que íbamos a meter en las tomas nomás. Y que al final, entre corrección y corrección, más tiempos de entrega y demás, veíamos que no cerraba los tiempos y que no llegábamos, pero le habíamos encontrado la vuelta. O sea, sabíamos que se podía hacer. Y un poco lo que vamos a hacer hoy es desmenuzar esa escena más adelante como para ver qué cosas salieron bien, cuáles mal, qué nota podemos tomar para distintos campos de, de la realización audiovisual, tiendas de producción, dirección, fotografía y demás. Cosa en- de que cuando alguien que se dedica a producción, Guiño Jesse, que ya sé que está acá, eh,
ya sepa con quiénes hablar o más o menos qué cosas plantearles a cada departamento, mismo DFs y demás. Esto lo está grabando Viole, así que yo sé que esto después lo va a ver más gente. Y principalmente quiero empezar, antes de arrancar con a ver el tema de esta escena. Primero que nada quería empezar hablando de más o menos qué es lo que hacemos la gente que hace 3D, cómo es la movida dentro de esta burbuja rara en la que estamos. Así que ahora les comparto la pantalla. Y... A ver, espera. Uy, Dios. Espera, un momento. Ya completa. Ahí está. Y ahí va. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve? Ah, está, perfecto. Eh, bueno, esto es un... O sea, había armado un PowerPoint que lo tiré a la mierda porque me estaba complicando más la cosa de lo que hacía falta. Agarré esto, que es una diapositiva que le robé a mano armada a Blender Guru, que es como nuestro papá, es el partero que nos trajo al mundo a casi todo lo que hacemos 3D, en el que ramifica las distintas, entre distintos troncos de la disciplina del 3D y qué requerimientos tienen. Está muy a grosso modo en realidad. O sea, hay muchas yo agregaría incluso más cosas en cada uno, pero es más o menos como para que se den una idea. Si vamos acá, a la partecita de BFX, que es por lo menos lo que nos compete por ahora, vemos que hay distintos roles, digamos, o distintos pasos o requerimientos que se necesitan para hacer esta parte. Que de hecho, todo esto, lo de Character Animation, puede tranquilamente entrar acá. O sea, hay muchas de estos otros campos que pueden ser un requerimiento también para VFX dependiendo del proyecto. Pero lo que quiero hacer ahora es más o menos decir, a partir de este caso, cuáles fueron los departamentos necesarios y más o menos que se vea y se entienda qué es lo que hace cada departamento, porque hay una realidad en este tipo de proyectos y es que el 3D es un mundo vasto, muy complejo, lleno de distintas técnicas, acercamientos hacia un mismo proyecto o resultado, lo que sea, es como tiene un montón de posibilidades, pero es imposible abarcar todo desde una persona. Entonces, desde el vamos, si se va a hacer algún proyecto de este estilo, dentro de todo, quienes aprendemos 3D, arrancamos aprendiendo de todo un poco. Hay cosas que terminamos omitiendo porque es demasiado y no es que vamos a terminar haciendo todo. O sea, pues yo, Motion Graphics me chupa huevo. Entonces, es como que a lo que menos bola le di, por más que muchas cosas de las que están dentro de Motion Graphics las maneje. Eh, y así como terminas aprendiendo como más o menos de todo un poco hasta que entendés la idea general, también empezás a especializarte en dos o tres cosas. Y eso es algo muy común que van a ver cuando llamen gente para elaborar con estos proyectos. Les conviene saber en qué dos o tres cosas se especializa cada persona que llaman porque van a necesitar más de una persona trabajando en VFX. Más todavía si va a ser en animación, porque la animación es todo de cero. Si quieren hacer un proyecto de animación, ahí van a necesitar cubrir todo lo necesario desde de la A a la Z para un proyecto de animación decente. En VFX se puede prescindir un poco de eso, pero hay cosas que siguen siendo dentro de todo sustanciales y necesarias. Entonces, ahora le paso a mostrarles la toma que habíamos hecho de prueba. Eh, o sea, ahora paso la toma y mientras vayan poniendo en el chat si se ve bien el movimiento o no, no sé cómo es Smith con esta cosa y cuando termina de pasárselo los leo. No hay sonido, no se preocupen, ni nos gastamos en hacer eso. Nada, la idea era poner un bichito que lo atormente a este joven. Pero que no sea ni amenazador ni nada, solo que rompa las bolas. Entonces, lo que teníamos que hacer era agarrar a partir de estas tomas, encontrar la forma de meter a ese bichito en la toma. ¿Qué lo logramos? Pero justo a partir de esta toma y todas las complejidades que ahí hubo, encontramos los problemas que suele haber en este tipo de proyectos. Acá la luz no fue tanto bardo. Ya después entraré en detalles y demás, pero bueno, este es el bichito, conózcanlo, muy bonito. Y si calculo que se dieron cuenta, o sea, al principio no se nota tanto, pero es como que se tambalea un poco. Ahí cuando se estabiliza es como que no se nota que se tambalea y que está mal el movimiento de la cámara.
Y después cuando se va, se destartala todo el carajo. Después ya vamos a entrar en detalle de por qué pasa esto y cómo se puede arreglar, o mejor dicho, prevenir, porque la idea acá es prevenir. Es de la misma forma que necesitas. De la misma forma que necesitas buenas tomas de sonido para que la postproducción te sea más amena, o de cámara para que después de editar el color, no sé, o el montaje no sea un parto, acá pasa lo mismo. O sea, desde la preproducción vamos a querer tomar decisiones para que durante la producción tengamos tomas que nos permitan hacer este tipo de cosas. Esto como fue un primer acercamiento, ahora voy a ir parte por parte cuáles fueron los problemas de esta toma, pero les puedo decir que esta toma es un ABC de todos los problemas y ejes que se tienen que tener en cuenta para este tipo para este tipo de trabajos. A ver, espera que miro. ¿Se vio bien? No hubo problemas de frameskip ni nada. Listo, perfecto. Bueno, entonces, vamos a ver el proyecto directo de acá, más o menos como para que vean cuáles son las distintas instancias. De acá, en 3D tenés distintos roles. El primero y por ahí uno de los más obvios es el modelado. Es en el que vos le das forma a un objeto, podés arrancar una forma base, la podés hacer de cero, lo que mierda sea. En definitiva, vos sos el que se encarga de que esto tenga una forma decente. Pero esta forma puede tener, o sea, puede tener distintas superficies, que ahí es donde entran las texturas. Y acá hay una parte por ahí un poquito desdibujada, que es entre textura y shading, que es más pertinente realmente para gente que hace 3D que para los demás, pero voy a tratar de hacer la diferencia. No es lo mismo si esta... A ver, un momento. Esperen que te va a cargar va a tardar un ratito en cargar. Bueno, no es lo mismo esta superficie que están viendo ahora, por ejemplo, que la que está cargando. Acá entra la parte de materiales, que por un lado la textura es cómo se ve por fuera el objeto, cuáles son los colores que lo recubren por fuera. Y por otro lado el shading es cómo se comporta el objeto frente a la luz. Entonces es como que la textura va a la parte más superficial, porque así como, qué sé yo, si yo muevo este parámetro que es para que sea más metálico, hago que esto sea metálico, a ver que cargue. Hago un motor en tiempo real, así que esto va a tardar un poquito. Ahí, por ejemplo. En realidad, la imagen de base de superficie, que es esto, no me voy a poner a explicar ahora qué, porque es un tema completamente aparte, es la misma en realidad. Lo que cambia es el comportamiento de esa superficie ante la luz, o sea, el material, y la imagen resultante que se genera de ese comportamiento frente a la luz. Entonces, de estas dos cosas, por suerte, se pueden atender al mismo tiempo. Esto, por ejemplo, esta textura está hecha proceduralmente, y al estar hecha proceduralmente la integré directamente con el material y maté dos pájaros de un tiro. Así que si llaman a alguien, por ejemplo, que para alguno de estos proyectos que se encargue de materiales y sepa hacer materiales procedurales, pueden matar dos pájaros de un tiro con las texturas. No cambia el hecho de que puedan llegar a necesitar pintar texturas a mano como ya se ha hecho. Pero ahí llegó gente. Un momento. Voy a meter bien. Eso. ¿Qué onda, Jess? Bueno, siguiendo. De acá, o sea, una vez ya hecho el objeto, ya hechos los materiales, también falta animar esto. Y esto no es que lo animás al plato y yo le puedo mover estos tentaculitos así como así. Le tengo que hacer un esqueleto virtual. Que en este proyecto como que era una prueba técnica y de acá, después de esa corrección, más ver los tiempos que nos quedaban de entrega y demás, no llegamos a hacerlo, no llegué a hacer un esqueleto virtual, después abro otro proyecto como para que más o menos vean cómo sería. Pero el esqueleto virtual es lo que vos necesitas para poder mover esto. A ver qué dice. Listo, perfecto. El esqueleto virtual es lo que vos necesitas para mover esto. Y generalmente la gente que se encarga la gente que se encarga de armar el esqueleto y de asignarle el modelo al esqueleto es otro departamento aparte que se llama rigging.
que está muy relacionado con el de animación, porque en la parte de animación es donde vos vas a automatizar los movimientos de ese esqueleto virtual. Después habrá otro proyecto para mostrarles, ahora solo quiero que se entienda más o menos. Y al mismo tiempo también el desplazamiento de los objetos por la escena. Que de hecho, ahora que lo pienso, puedo... O sea, sin necesidad de esqueleto virtual, como esto es un objeto aparte, por ejemplo, lo puedo girar. Lo puedo girar y que se... Y esto automatizarlo, por ejemplo, dentro de la línea de tiempo. Si trabajaron alguna vez con After Effects, con Keyframes o con algún programa más del año del pedo como Flash o ahora como se llama Animate, van a entender más o menos lo que es, porque es exactamente eso. El tema es que, y esto me meto un poquito más en detalle con el tema de animación, porque no toda la gente, y por no decir la menor parte de la gente que conozco que hace 3D se dedica a animación. La mayoría de la gente que conozco se dedica a modelado, se dedica a armar escenas, se dedica a shading y demás, pero conozco muy poca gente que de verdad animó, o sea, se puso a ver tipo curvas en una línea de tiempo, se puso a ver más el movimiento en sí de forma más minuciosa. Ahí ya es un tema un poco más complejo y con el que sí conviene llamar a una persona aparte. Si tuviera que tirar como un workflow más o menos sugerido, digamos, considerando un bajo presupuesto o un equipo chico, con tener a alguien en modelado, a alguien en shading, a alguien en animación y a alguien en tracking, ya tenés un equipo bastante completo, competente y que sabés que te va a poder cubrir todos los baches. Y al mismo tiempo esto no lo planteo solo por una cuestión de decir que todos los que están en tal cosa se tienen que especializar, que está bien, conviene, qué sé yo, pero no siempre se puede. Lo planteo también porque en muchas, o sea, hay algunas instancias de este, de todo este proceso de trabajar con 3D que se pueden hacer desde, más o menos en paralelo con el rodaje, y eso ahorra tiempo. Entonces puede haber, qué sé yo, una persona ir modelando más o menos el bicho, o el bicho, o la máquina, o el robot, o lo que sea, o haciendo las partículas, lo que mierda sea, en paralelo mientras se filma el corto para no dilatar los tiempos de postproducción. Todo esto se puede ir resolviendo desde antes. Lo que sí o sí se tiene que hacer eh, lo que sí o sí se tiene que hacer en postproducción es la parte de tracking, que es en la parte en la que vos agarras el material filmado. Y esto va a ir a 2 por hora igual porque no lo tengo cargado a la memoria, y si lo cargo a la memoria esto muere. Eh, es la parte en la que vas a ir tratando de ir agarrando, a partir del material filmado, tratar de sacar la ficha de cuál es el movimiento de cámara. Y no solo es el movimiento de cámara, también los propios datos de la cámara son útiles. Entonces, un dato muy importante para producción es que se tenga un registro de con qué cámara se filmó y con qué lentes en cada toma, porque eso ayuda muchísimo a que sea más efectivo el tracking. Yo acá, por ejemplo, voy a seleccionar este. Acá, por ejemplo, estoy traqueando esto. Y esto me da más o menos un dato de para dónde se mueven los píxeles. O sea, esto agarra la imagen pixelar y vos desde distintas profundidades de la toma, desde el frente, desde el fondo, desde algunos puntos más o menos medios, tratás de que siga lo más armónicamente el movimiento de la cámara. Cuantos más problemas haya en la toma que dificulten este proceso, más impreciso va a ser el movimiento. Antes, hasta ahora todo bien porque yo a veces hablo rápido y me tienen que pegar un tiro para que deje de hablar. ¿Todo en orden? Piola. Todo en orden. Perfecto. Eso, hábleme por mí cuando pregunte cosas y eso, o si quieren interrumpirme también, porque si no tengo que alterar para ver el chat. Y si alguien dice algo por el chat, me chiflan también. Sí, se mueve todo un poco más dinámico. Eh, nada, eso por ahora. Después, esperen que, a ver, se me hizo una laguna. Ahí, listo. Acá, cuando habíamos visto este material, ven que, por ejemplo, acá tenemos, si vemos esta toma desde el principio y descomponemos el trabajo de cámara en partes, vemos que arrancamos con un plano detalle,
Hacemos una mezcla de tilt-up con paneo y se pasa a un plano general, más o menos, en el que se ve la habitación. En el paso de eso hay un cambio de profundidad importante y uno de los problemas que pasa es que hay que hacer un pan focus. Entonces, por ejemplo, ya una vez traqueado esto, lo que había que hacer era hacer un pan focus, automatizar el foco de la cámara del programa de 3D para que más o menos coincida con el pan focus de la cámara. Que cuando hablo de cámara en un software de 3D, no hablo solamente de un punto de vista, sino que estoy hablando de una cámara en el sentido más literal que se le pueda ocurrir. Porque tengo distancia focal, tengo profundidad de campo y se mide también, esto se mide en milímetros también, tengo apertura de diafragma, se comporta tal cual como una cámara. Entonces, toda la información previa que se tenga a armar la escena sobre la cámara va a facilitar no solo el tracking, sino también el armado de la escena. Porque si yo más o menos replico los parámetros con los que se filmó, va a ser mucho más fácil hacer que el meter la imagen en 3D acá sea verosímil. La parte de tracking es específicamente para el movimiento de cámara y para que todo se mueva más o menos armoniosamente. Cosa que acá pasa al principio más o menos, en el medio bien y después se pudre todo. Y la parte del pan focus también permite aportar a ese verosímil. Entonces, como más o menos imitar el comportamiento de la cámara, ya estamos piola. Y después, uno de los temas por los que esta toma se complica, ¿se acuerdan cuando yo dije que que en esta toma estoy tratando de traquear tipo píxeles en particular? ¿Ven el mouse por casualidad cuando yo lo muevo? Sí, claro. Perfecto. Excelente. Bueno, acá, este cuadrito grandote de acá, esto es este mismo recuadro de acá que se está traqueando. Es un patrón de píxeles que el programa va a tratar de frame a frame, tratar de volver a reconocerlo. Acá van a ver que está cambiando bastante. Si yo me muevo hasta acá, van a ver que ya tiene una diferencia un poco más sustancial. Y este te diría que es tranquilo, porque hay otros que son un quilombo. Acá. Paremos ese tracker en este frame con el de este frame. ¿Cuál es la principal diferencia? Y además, vamos a verlo de lejos, como reaccionante. Acá está todo borroneado para el fan focus. Y acá ya está el fondo en foco y se ve mucho más nítidamente la textura, que es la parte que supuestamente queremos traquear. Y acá entra el primer problema. El pan focus es bastante jodido para el tema de tracking. Si en una toma lo que vamos a usar para que el movimiento de la cámara virtual sea estable, nos conviene usar patrones reconocibles dentro de la escena. Yo acá me agarré de donde pude, pero para empezar, el pan focus, entre varias otras cosas que vamos a ir viendo, eso me dificultó bastante la tarea, porque, por ejemplo, acá no puedo traquear cuando está borroneado, no puedo traquear con la misma precisión que cuando está en foco. Entonces, ya desde el vamos, recomiendo muchísimo que si se va a hacer un pan focus en una toma, que sea una toma lo más estática posible o que sea un plano fijo, más o menos. Que de hecho se hace bastante en el cine hollywoodense. Tener algún bichito, alguna pelotudez atrás, plano fijo de tipo qué sé yo, película de terror. Monstruo atrás, persona con cara de miedo cerca de la cámara y hacemos un pan focus atrás para mostrar al bicho, por ejemplo. Ahí, ese sería un caso en el que el pan focus no jode tanto. Porque además casi ni hay que traquear. Es mucho más fácil armar la escena. Ya es más una cuestión de animarlo y ver que quede bien la perspectiva y ver cómo queda la luz. Que ese es otro tema importantísimo, no para traquear específicamente, sino que para hacer para que sea más o menos creíble o verosímil el meter CGI en una toma, que coincida con la puesta de luces
de la toma. O sea, le viene, es un datazo para la parte para la gente de VFX, si también si también las plantas de cámara y demás les llegan a ellos, porque eso ayuda un montón también a saber dónde colocar luces, porque de hecho a ver, acá por ejemplo coloqué una luz más o menos donde estaba la luz que entraba allá. Fíjense que por ejemplo acá tenemos la silla, acá tenemos la sombra, entonces es una luz más o menos oblicua. La fui ajustando y demás, cosa de que más o menos quede, y también hice algo, cosa de que el bicho también proyecte una luz más o menos en la misma dirección. No es perfecta, fue una prueba técnica, pero es creíble dentro de todo. No desentona. Lo que más desentona en realidad es el movimiento de cámara, más que esto. Pero bueno, retomando tracking. Si volvemos al principio de la escena, yo por ejemplo tengo que traquear pedacitos de la manta, como este por ejemplo. Este está borroneadísimo, pero si vamos más para acá, vuelve a estar borroneado para. A ver, ahí. Acá está un poquitito más en foco, ponele. Y acá, por ejemplo, tenemos esta parte que está en foco. Acá empieza a dejar de estar en foco paulatinamente y empieza a tener cada vez más margen de error este tracker. Entonces, eso le da más margen de error al movimiento de cámara. Eh, por un lado, o sea, una de las soluciones más o menos que se me ocurre es esta que les planteé del plano fijo para los panfocus, pero al mismo tiempo eso tampoco nos arregla todos los problemas. Porque si tenemos que hacer un movimiento así, ponele que no tenemos todo en foco, tenemos una parte muy fuera de foco. Esto mal que mal, como tiene algunas partes rojas, partes negras, mientras mantengamos el foco más o menos igual, se puede traquear con un poquito más de precisión. Pero acá en el fondo tenemos una pared blanca, tenemos todos estos elementos de escenografía de los que más o menos me apoyé, pero así todo no alcanzaron para que el resultado sea óptimo. Que de hecho acá cuando más se desfasa el movimiento es cuando hace este movimiento fijo. Porque entre este frame y este frame es cuando más brusco es el movimiento, se va todo de foco y es cuando más difícil es traquear todo. Como ya vimos antes, esta es la parte en la que más temblaba el bichito dentro del plano. Entonces los movimientos bruscos tienen que estar acompañados de muchos recursos que favorezcan el, un tracking preciso. Y acá, por ejemplo, me agarré de algunas manchas de la pared y demás que tuvieron más o menos efectividad en función de qué tan en foco estaban. Pero ya dejando de echarle la culpa al panfocus y yendo más a otros elementos, quiero plantear también la problemática de cómo se puede ayudar o contribuir a que esta toma sea mucho más fácil de traquear y que los movimientos sean precisos. Y acá es donde creo que entra la parte del departamento de arte. Porque se usa mucho, o sea, en arte se usa mucho se juega mucho con la escenografía, con esto, con poner elementos en plano que cuenten sobre la propia escena, digamos. Y muchos de esos elementos a veces son pósters, a veces son o armarios, lo que mierda sea, pero son cosas con patrones, son cosas con patrones visuales, son patrones visuales claros. Si vos pones acá un póster de alguna película o lo que mierda sea, ese póster al ser una imagen clara, que sé yo, si hay una persona acá y yo le más o menos pongo el tracker en el ojo de la persona o en alguna parte que llame la atención y que tenga un patrón de píxeles particular y reconocible, no como esto que está todo desdibujado, es mucho más fácil hacer que sea preciso el tracker. Entonces, desde los roles de producción y dirección está bueno que haya un diálogo entre arte, entre dirección de fotografía y entre VFX, justamente para ver cómo se puede armar la escena. Si desde arte se va a ver más o menos la paleta de colores, cómo va a ser la escenografía y demás, eso ayuda un montón para lo que después va a ser VFX, que aparte ya arte es sumamente necesario, está en la gran mayoría de los proyectos que hacemos y demás. Entonces es como ya que estamos, o otra consideración a tener en cuenta para ese departamento. Y yo generalmente cuando hago estos planteos, por ejemplo, de movimientos de cámara bruscos o de panfocus y demás, yo no lo quiero pensar como restricciones para este tipo de trabajos, sino como cosas que pueden llegar a dificultarte el trabajo, pero que las puedes compensar con otras. Arte es una forma muy fácil de compensar
la gran mayoría de los problemas que puede llegar a tener con esto. Y después, bueno, puesta de luces ya dije, planta también, datos de la cámara también. Eh, nuestro laburo. Así que eso también pasa. O sea, ese equipo de 4 no es que es un mínimo, sino que es más o menos un promedio de la cantidad de gente que van a necesitar. Pueden llegar a hacer esto con 2 personas. Eh, y a ver, ¿qué más? Mm, creo que esta parte está. Si me acuerdo de algo después lo digo y quiero ir a... Decime. ¿Cómo? Te Ahí muteaste estoy de en medio nuevo. de la frase. Ahí está. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Ok. ¿Puede ser que Garpe pegar un pedacito de cinta o algo en la pared para que sea un patrón, aunque no haya una... Ponele que tenés una escena súper minimalista donde no cabe pegar un póster de Pulp Fiction en el arte. Es una escena Sí. de alienígenas en el futuro donde las paredes son todas de vidrio blanco. Ah, Es una muy buena pregunta y un muy buen ejemplo. Eh, ¿Por qué? Si yo hago una, o sea, generalmente en vez de cintas se usan trackers, que son como unos, es más, voy a buscar ahora un ejemplo. Trackers CGI. Generalmente son como unos puntitos que, cosa de que sean fáciles de reconocer, que no, es que no hay no está estandarizado como son, pero por ejemplo, esto sería un perfecto tracker. Agarrar varios de estos, tipo una planilla, varios de estos impresos e ir pegándolos por distintas partes de la escena, por cada uno, y traquear esta mierdita de acá. Entonces, al traquear, esto es muy fácil, es un patrón muy fácil de reconocer y demás, te facilita un poco la vida. Y es otra forma de compensar por ahí los distintos problemas que puede llegar a haber en el traqueo. Pero te trae otro problema aparte, que es o no un problema dependiendo del proyecto y dependiendo de cómo sean las condiciones en las que se produzca el proyecto. Porque si sabés que tenés tiempo, esto te va a dilatar los tiempos de postproducción porque también requiere hacer una máscara, tapar esto en postproducción y que no se note, cosa que es otra cosa que obviamente te hace que haya más tiempo de postproducción. Si podés darte ese lujo, pero no podés darte el lujo de ponerle escenografía además o la toma tiene que salir así, listo, mandale esto. Pero si vas a usar trackers, tiene que ser una decisión consciente y teniendo en cuenta de que vas a tener que dedicar tiempo a enmascararlos, que es tiempo que no le vas a dedicar a otros aspectos. Si es un proyecto de mucha complejidad, mejor dicho, perdón, si tenés poco tiempo para, para postproducción, sea porque es un proyecto financiado y que lo tenés que sacar, o, o porque lo estás haciendo para la facultad o lo que mierda sea, te conviene o sea, no te conviene hacer un proyecto que sea un proyecto complejo y te conviene que esos trackers en realidad tengan una intervención simple de efectos especiales en postproducción. Más o menos contesta la pregunta. sí, re. Perfecto. Y tengo otra a replegar. Decime. ¿Puede ser que Garpe filmar, por ejemplo, en muchos frames para los movimientos bruscos y después postproducir de nuevo, ¿no? Te estás agrandando los tiempos y todo porque tenés como que mixar los frames para que se sienta el 24 si es lo que querías, pero digo, si Sí, filmás en 1000, ¿tenés más información? ahí es problemático.
O sea, por un lado se puede, por otro lado es probable que si vos firmaste a 60 y exportás a 24, primero que nada que 24 y 60 no son divisibles, entonces es un poco complicado que te queden bien. Si ponele que filmaste a, qué sé yo, 50 y exportás a 25, te puede llegar a ayudar. El tema es que tenés que elaborar con el doble de frames. De hecho, es más, esta toma está filmada a 50 y la exportamos a 25. El tema es que como es el doble de frames por segundo, es el doble de procesado. Y esta es otra parte en la que quiero tipo, volcar un poquito de peronismo en este rubro, porque no todas las máquinas para editar te van a bancar todo ese procesado. Y ese es otro problema del que quiero hablar después, que es la parte de render. O sea, los renders son largos. En VFX no tanto, pero si quieren hacer un proyecto de animación, se les va a ir un ratito los renders. Ya hace poco tuvimos un par de barros así con Viole en un proyecto para Tab. En este también se me fue bastante tiempo de render, pero porque era una secuencia larga. Eh, es como que el tiempo de render suele ser largo y tiene que estar contemplado dentro de los tiempos de postproducción, porque primero que nada por una cuestión de fechas, o sea, si no te dan los tiempos de render para renderizar toda la secuencia, es físicamente imposible que vos llegues a la fecha de entrega. Si es que la fecha de entrega te exige terminarlo antes, o sea, nosotros decimos, bueno, nosotros por ahí nos podemos romper un poco más la espalda, pero lo que la máquina tarda en renderizar es lo que la máquina tarda en renderizar, y eso es algo que hay que aceptarlo. Es común, y lo hemos hecho, de repartirnos entre PCs el proyecto. Tipo, tal persona renderiza tanto frame, yo renderizo otro tanto frame, otro renderiza tanto frame. Es algo que se hace porque muchas veces se contratan granjas de render para eso. Pixar tiene su propia granja de render con 20 millones de máquinas que renderizan todo al mismo tiempo. Así es como llegan a hacerte largometraje de hora y media en 4K a 24 frames por segundo, cosa que si queremos hacerlo nosotros tardamos un año o más solo en renderizar con una máquina. Eh, y como obviamente no tenemos los recursos para hacer tal cosa, tenemos que considerar cuántas máquinas se tienen para renderizar y cuánto tiempo requieren. Y no solo por una cuestión de que sea realizable o cómo es esto, o que se llegue con las fechas del proyecto. También por una cuestión de que el tiempo en el que vos estás renderizando con tu PC es tiempo en el que no vas a poder usar tu PC para hacer otras cosas u otros trabajos y demás. Entonces es algo que en cierto punto se tiene que contemplar porque le paraliza el laburo a la persona que está haciendo ese trabajo de render o de VFX o lo que mierda sea. Si vos tenés que meter otra changuita, aunque sea una pelotudez como editar en Photoshop, olvídate, porque eso te va, primero que nada, o te dilata, asumiendo que no se te rompe la PC en 20 pedazos. Incluso en el más feliz de los casos, hay recursos de tu máquina, entiéndase procesador, placa de video, lo que mierda sea, o RAM, incluso, porque la parte de traqueo gasta mucha RAM, que la va a destinar al Photoshop que abriste, o ni siquiera quiero hablar de Premiere porque es mucho más pesado, o al programa con el que estés editando o con el que estés laburando, y eso te va a alargar todavía más los tiempos de render. Entonces, es algo que en el momento de pensar fechas de entrega o incluso de presupuestar un laburo se tiene que tener en cuenta. Y que bueno, ya me diste pie, así que voy a meterme un poquito más en detalle. Yendo acá, a render. Hay distintos motores de render, no voy a poner tan en tema con esto. Este Cycles es el que, si usan VFX, es el que van a querer usar porque es fotorrealista, o sea, tiene una cosa que se llama path tracing, que es que calcula los rebotes de luz dentro calcula los rebotes de luz dentro de las superficies y demás, entonces es como que es una buena vía para llegar al fotorrealismo. Eh, y el otro gran tema es que cuando vos renderizás, yo acá estoy no, Material Preview. Acá no estoy viendo ¿cómo mierda se dice? El motor de render que tengo seleccionado. Estoy viendo otro, mucho más liviano, que me permite ver más o menos cómo va a quedar el material. Este, al ser fotorrealista, tarda mucho más en cargar. Y lo va cargando en cuotas. Yo si le pongo render acá, fíjense que está lleno de ruido. Y cada vez que me muevo, tiene que
o sea, vuelve a generar ruido y vuelve a ir agarrando nitidez de a poco, que si me acerco más se sigue viendo todo el ruido, tipo todo el granuleo que tiene algunas partes de la luz y demás. Eh, por una cuestión de que al tener que recalcular los rebotes de luz, cada cambio que yo hago acá me tiene que actualizar los rebotes de luz y cómo se ve desde esa perspectiva. Y hablar de si lo giro. Entonces, o sea, yo lo que estaba haciendo antes era como tener un previo para más o menos ver cómo es que estás quedando esto, pero la realidad es que los motores de render que se necesitan para este tipo de trabajos son pesados y incluso la previsualización tiene ruido. No solo eso, sino que el mismo render puede llegar a tener ruido, que hay distintas formas de suavizarlo. Pero el tema es que las formas de suavizarlo se reducen a o o le damos más calidad a la imagen y por ende más tiempo de render porque va a tener que renderizar de forma mucho más minuciosa y omitiendo más ruido, o hacemos ahí una criolleada de poner un denoiser que es como un sistema que te deduce más o menos cómo sería tipo en 3 todo píxeles, por ejemplo, de ruido, cómo sería una transición suave a ellos. El tema es que en los denoiser perdés bastante detalle. Entonces, si es una escena, qué sé yo, en la que necesitas que esta cosa te enfoque, que se vea la textura, y desde el punto de vista del director de F o lo que mierda sea, vos querés que esto sea nítido, que llame la atención del plano, no te conviene poner un denoiser, sino que te conviene subirle la cantidad de samples, o sea, que tarde más en renderizar esta cosa, pero para que tenga más nivel de detalle y menos margen de error con el ruido. Y eso también es importante saber cuándo conviene una cosa y cuándo la otra, porque cuando las cosas que van a estar en CGI van a estar de fondo, no se van a ver tanto, o van a estar fuera de foco, por ejemplo, ahí sí podés meter un denoiser o cosas así, y tomar más atajos, pero cuando vos querés que esto esté en primer plano, te conviene que se vea bien, que se vea nítido. Eh, ¿Alguna duda más por ahora? No, Nach, todo piola. Está bueno Excelente. esto, como para tener en cuenta. Ujú. Cuánto vas a tardar y cuántos frames Sí. podés falsear y cuántos frames el monstruo está en primer plano y esos no te los puedes Es hacer que boludo. sí, de hecho, de toda esa toma, yo lo único que agarré para el traqueo, por temas de procesado y toda esta zaraza que le dije recién, yo agarré desde poquitito antes de que el bicho aparezca en plano, ni me gasté en poner como parte de la secuencia al chaboncito durmiendo. Yo puse desde poquito antes y arranqué a traquear, así más o menos poco antes de que esté en plano, tum, hasta entra y hasta que sale. Tampoco, o sea, y acá también omití la otra parte del plano. Primero que nada porque es más laburo de traqueo al pedo. Segundo, por temas de procesado, o sea, por todo lado me cierra más que esto. O sea, solamente traquear y trabajar con las partes en las que efectivamente se van a usar estos recursos. Que eso también es algo que se tiene que tener en cuenta cuando se planea un rodaje. Si planeas un rodaje y sabes que entre tal y tal parte de tal toma vas a necesitar meter a un bicho, ahí es cuando se vuelve una prioridad tener en cuenta estos recursos. O sea, no es algo que tenés que hacer durante todas las tomas o durante toda una misma toma. Es directamente en ese momento que sabes que va a estar ese elemento hecho con CGI, ahí es cuando te conviene empezar a aplicar estas cosas que estuve planteando. Y bueno, creo que más o menos este caso particular está cerrado, pero igual también quiero tirar más o menos ahí una introducción a otras situaciones que se pueden llegar a dar con CGI, porque acá, por ejemplo, estamos metiendo algo hecho en 3D en una escena filmada, en material ya filmado. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la pantalla verde? ¿O qué pasa con pantalla verde principalmente, que es el otro gran uso que se le suele hacer? En pantalla verde suele un problema que puede pasar cuando la usás es el hecho de que la pantalla verde también genera rebotes de luz y también te puede manchar de verde. Uy, la puta madre. Puta madre, no, ahí. Ahí está. Por ejemplo, por ejemplo, acá, la sombra de la piel de la chica, como este muy atrás, todo esto está en verde, en realidad. Y cuando vos agarres y quieras recortar todos los verdes de esta toma,
es probable que buena parte de todos estos píxeles medios verdosos se te vayan junto con el fondo. Entonces, laburar con croma es un tema bastante complicado, tenés que hacer, y es más, si se fijan bien, del lado izquierdo del plano, el croma, o sea, el verde es mucho más vivo que del lado derecho, arriba es como que está un poquito más oscuro, y vos le vas a recortar los verdes más o menos dependiendo de la gradualidad. Pasa como, no sé si alguna vez usaron un limitador o un compresor de sonido, pero funciona de forma similar. Vos le pones un umbral de verdes a tal cosa y me decís, todo lo que se pase de este umbral, sácamelo. Y para sacarlo de arriba vas a tener que agarrar algunos tonos más oscuros de verde. El tema es que acá tenés tonos oscuros de verde en el moñito. Entonces es muy probable que tengas que hacer máscaras y demás. Y es por esto que creo que, por ejemplo, pantalla verde es un poquito bastante más jodido de laburar en postproducción, o por lo menos requiere más tiempo y más gente detrás que el caso que les mostré antes. De cualquier forma, es más que realizable y también tengan en cuenta que hacer todo un set entero con pantalla verde cuesta un huevo y siendo realista, la mayoría de los casos que estuve buscando, porque busqué, tipo estuve viendo, como no trabajé con pantalla verde, quería ver más o menos cómo eran experiencias ajenas semiprofesionales que dentro de todo el ámbito en el que nos estamos manejando. Y la verdad es que casi ninguno vi una pantalla verde completa y lisa sin ningún tipo de detalle ni nada atado con alambre. Que de hecho, me acabo de acordar que era lo que quería buscar antes. Hay un video acá de Ian Hubert que dentro de la comunidad de Blender es como uno de los más queridos dentro de VFX. Había hecho el VFX para un corto. Que si bien viene el... Uy, Dios. Qué hincha pelota. Bueno, ahí. Acá, por ejemplo. Acá no tenés una pantalla verde lisa en realidad. De hecho, se nota el set. Hay parte de la pantalla de la pantalla verde que están arrugadas. Voy a ver un poquito más. Acá, por ejemplo, son dos tomas distintas que después el compositor las pusieron juntas. Y todo, o sea, ahí es la inversa. La escena se arma con animación 3D y el material filmado son lo que vos colocás en esa escena. Pero fíjense que es totalmente irregular esta pantalla. Cómo está iluminada, cómo está distribuida, se notan detalles, todo, y eso implica un trabajo de máscara en postproducción. O sea, este chabón, el que lo hizo, es una eminencia, está haciendo tutoriales a dos manos y la tiene clarísima con el tema. Tenemos un montón de él, pero este tipo de situaciones o problemáticas y por ahí requieren un poquito más de presupuesto que el ejemplo que les mostré yo, por ejemplo. Y acá ya por ahí necesitas más gente en la parte de 3D, VFX y demás. Un poco o sea, también una de las cosas que me olvidé de aclarar al principio es que nada de lo que yo les dije hoy está escrito en piedra. O sea, son estrategias que más o menos, que a partir de lo que vi y a partir de este caso particular que estuvimos viendo que estuvimos haciendo en la facultad, es más o menos como el ABC del que estuve tratando de armar, pero tanto qué sé yo, la gente de 3D que está en esta llamada, como la gente a la que puedan llamar para sus proyectos, les puede sugerir otra cosa completamente distinta o alguna reformulación o lo que mierda sea. Pero la idea de esta llamada en realidad es que no estén en bolas si se les ocurre hacer algún proyecto así, que más o menos sepan por dónde arrancar. En el proceso puede que haya cosas que no les cierren tanto, que no les sirvan tanto y tengan que reformularlas, pero con esto más o menos pueden tener una estrategia inicial de cómo manejarse. Y esto ya lo que les voy a mostrar ahora no es de lo más mínimo práctico y no se adapta a nuestra situación, pero puede que lo sea en algún futuro, así que me gustaría que lo tengan en cuenta. Ahora se está usando mucha tecnología de 3D en tiempo real y ahora hay muchos artistas 3D o gente de CGI que está trabajando en el set de filmación en lugar de postproducción. En Mandalorian hicieron eso. Están usando mucho Unreal Engine, que es un motor también gratuito, retomando todo lo que dije antes de democratización de las herramientas para hacer 3D, para
hacer que, para directamente generar fondos y que esos fondos en tiempo real, que se actualizan en tiempo real, mostrarlos en paneles LED. Entonces, toda esta parte de CGI forma parte del set de filmación y muchas veces directamente para facilitar la toma, digamos, y no tener que, para poder hacer plano secuencia, digamos, muchas veces lo que se hace es eh, como ligar los movimientos de la cámara a los movimientos del punto de vista de todo este plano general. Entonces a veces ves que, qué sé yo, mueven la cámara un poco y se mueve todo el fondo. Y eso se usa muchas veces para plano secuencia en esto. Toda esta tecnología la usaron en Mandalorian, que redujo un montón los costos de producción en el departamento de VFX y pudieron tener efectos especiales de calidad cine en una serie, que las series suelen tener como mucho menos presupuesto y el CGI no suele ser tan zarpado como en cine, pero justamente como esto hacía tan práctico el hecho de meter efectos especiales y de armar todo un mundo ficticio mezclando un poco efectos prácticos y escenografía con CGI, con los paneles LED de fondo, se ahorraron un montón de tiempo y guita en el presupuesto para efectos especiales. Yo no creo que esto lo vayamos a ver ahora ni en 2 años, pero como es muchísimo más barato que los presupuestos que se venían manejando antes en VFX, yo prefiero que más o menos sepan que existe y de qué se trata en caso Quizás de en que en algún algún, momento se pueda hacer. ¿Mm? quizás en algún corto plazo se pueda llegar a ver acá, o sea, aplicado no a una escala mucho menor que lo que se aplica en Hollywood. Es que sí, Pero tranquilamente. igual, o sea, lo que me quedó más o sea, de esa técnica es que, o sea, no solo ahorra costes de postproducción, sino también vi por un lado que tiene una ventaja por sobre la pantalla verde, que es que te permite jugar bastante con los reflejos de la superficie. O Ujú. sea, justamente Mandalorian, o sea, que la armadura es, o sea, casi reflectiva, o sea, reacciona bastante a los colores o sea, de la iluminación de cada escena. A ellos no les servía la pantalla verde justamente por eso. Entonces, al Ujú. aplicar esto es como que ya no tienen que preocuparse por los rebotes de luz de la armadura. Exactamente. Bueno, la armadura de esta, es tal cual lo dijiste vos, porque esto no solo lo redujo los costos, sino que también permitió algo que de otra forma hubiera sido imposible. O sea, si yo hace 2 minutos les estaba mostrando el plano anterior con los rebotes de color verde y ya estaba llorando por un trabajo que no hice, imagínense si encima tenés que hacer una armadura reflectante y que es el protagonista encima. O sea que todo lo que vos filmes con ese chabón va a va a mostrar reflejos del entorno. Ergo, reflejos verdes. Es la muerte. Sin esto, tipo, si no hubieran, si los motores de render en tiempo real no hubieran avanzado lo suficiente como para llegar a este nivel de fotorrealismo, o sea, esta serie no se hubiera podido hacer siquiera. Y esa es otra cosa importante a tener en cuenta. Si van a trabajar con pantalla verde, tengan mucho cuidado con los vasos, las botellas, las cosas de metal o cosas que reflejen. Cuanto menos luz incidente se note en el objeto, mejor. Pero nada, es como que esto sí, yo creo que, no sé si en corto plazo, por ahí de acá 5 años, 10 lo vemos por acá. Porque la verdad es que no es algo tan complicado ni rebuscado de hacer. Y la Claro. gente que está aprendiendo a usar Unreal Engine se está capacitando más o menos ahora o desde hace unos años. Yo no creo que falte mucho para que haya gente que sepa hacer esto. Y el tema ahí ya sería ver quiénes ponen, tipo, si los presupuestos alcanzan, por ejemplo, para hacerlo. Pero como siempre atamos todo con el hambre, no me sorprendería para nada que dentro de unos años ya sea posible. Sí, yo me imagino tipo para planos de detalle, no te digo para toda una escenografía hecha con paneles LED, Ujú. o planos de detalle que son clave, tranquilamente se puede usar. No, por eso. Y otra cosa que me gusta mucho de este sistema es que, o sea, el trabajo de la gente de VFX pasa a estar en el set.
y hay una comunicación mucho más directa con el equipo. Es como que el hecho de que haya una comunicación más directa creo que también ayuda a que se pulan un poco, a que se piensen un poco más las tomas. En el caso de que haya algún problema con la toma, es como que la gente de VFX también tiene que improvisar sobre la marcha. Eh, es como que la gran mayoría de teléfonos descompuestos que vi laburando en cortos fueron entre la gente que está en el rodaje y la gente que está en postproducción. Y si desde VFX, en vez de, o sea, directamente se omite una parte de la postproducción y se pasa al rodaje, creo que eso facilita un poco la comunicación con la parte de postproducción y hace un poquito más fluido el trabajo. O sea, creo que esto posta es muy importante y muy útil y que puede llegar a hacer la diferencia a futuro. Así que bueno, por ahora es lo único o sea, por ahora creo que está toda la data que tenía lista. Más o menos quería saber qué pensaban, si esto les disparó alguna reflexión, alguna idea o corrección, porque todo esto lo hice tipo con retazos de lo que sabía y no tanto. Está perfecto, boludo. Para mí te reluciste, o sea, porque, o sea, ahí tranqui. Como, ¿cómo te puedo decir? Es como todo, todo ahí, o sea, bastante sencillo y práctico. Eso, como viste, es el tutorial de inicio de cualquier juego de rol. Cuando te encontrás, es eso. Agarrá el palito y pegale a la rata y de alguna forma ganás oro, ¿eh? Así que bueno. Bueno, y si conocen gente que se iba a sumar y que por X motivo no pudo, tranca, porque nuestra compañera Viole estuvo grabando, lo estuvo transmitiendo por Twitch. Grabamos a 2 PC por la duda para evitar problemas técnicos, tipo, queríamos que salga bien. Así que, ya está. Sí, bueno. Re de una, Nach. Como muy en la línea de lo que también venimos charlando y eso, y va acompañando acá lo que dice Gonza, pero como re práctico y re tranca también, como restarle cierta espuma a la chocolatada de juntarnos a compartir las cosas que sabemos que para cada uno de nosotros son cotidianas y que capaz le resuelven horas de vida de esperar un render porque pusiste 1.000.000 de no sé qué es o porque filmaste sin un patrón, etcétera. Y es como eso, simplemente juntarnos a charlar de lo que ya sabemos y está re piola. Así que gracias, por mi parte, por lo menos. Gracias a ustedes. No, me alegra que les haya gustado y ojalá les sirva ahora o en algún momento. Aparte, está bueno que crezca el nicho de los efectos especiales. Por Hasta, eso. que hasta hace poco éramos 4 gatos locos, nada más. Es que no solo eso, éramos 4 gatos locos en animación. Y que siempre terminamos haciendo arte y que la subimos ahí comprimida fea a Instagram. Creo que se puede hacer más, no solo del campo del 3D, sino que del cine. Creo que son dos mundos que si se juntan pueden hacer cosas copadas. Y creo que también, o sea, a mí me encanta el cine de acá y me encanta el hiperrealismo con el que se trata de abordar siempre, pero es como que quiero que si trabajamos el hiperrealismo que sea una decisión propia y no lo que los presupuestos nos permiten, lo que nuestros recursos y herramientas nos permiten. Como que sea una decisión, que sea, o sea, que de verdad sea una decisión intencionada. Es que Y posta también lo que sucede mucho, al menos en el cine de acá, es como que no te metas mucho en el cine de género, no te metas en ciencia ficción, en terror hasta por ahí nomás, psicológico, nada de monstruos raros, porque acá no hay presupuesto y, y tampoco. Y también pasa mucho también en el cine de género de que cuando se quiere abordar estas cosas se lo hace desde el lado más bizarro. sí. Bueno, Eh, con decirte que todo nuestro cine todo nuestro cine de acción es clase B, ya creo que se ilustra perfectamente el problema. Yo creo que no vi una sola película de acción argentina en la que no te cicuta, boludo, imagínate. Ni una.
O sea, me encantan. Vi millones de esas películas, me cagué de risa, pero creo que hay otras formas también de abordar el propio cine, que no hace falta estar todo el tiempo segmentando escuelas de cine, o por lo menos eh, meterse en otros campos también. Y creo que ya estamos teniendo los recursos para hacer tal cosa. Bueno, algo más que querían hablar o comentar. Ah, está, ahí dice Jess. Súper útil manto anotado para poder mejorar más después de las otras áreas. Arre, igual sí, gracias por todo. Gracias a vos, Jess. Gracias a vos también, Fran, que sé que estás ahí también. Y nada, si no, si no hay nada más para comentar, creo que estamos. Sí, no, esto que siga. O sea, está bueno tener esta serie de encuentros. Sí, si esto fuese un podcast, lo escucharía toda la semana, boludo. Ojo, ojo, que es más, me acabo de olvidar otro de los motivos por los que quería arrancar esto. En su momento había dicho, así como yo puedo exponer esto y mostrar esto, si alguien sabe algo acá y que lo quiere compartir, porque todos aprendimos alguna cosa rara nueva en cuarentena, podemos armar una movida parecida y empezar a difundir esta información. Viola y Juan lo habían planteado como una ronda chamánica y me encanta el nombre. Así que se podría armar algo así también. Ahora fue Ese es todo, o el sea, nombre, aparte. sí, fue todo como difundiendo por varios lados, entonces medio que fue muy descentralizado el asunto, pero si a alguien se le ocurre hacer algo así o conocen a alguien que quiera hacer algo así, podemos mover contacto y hacer más o menos la misma movida que hicimos recién, por ahí demás. Excelente. Vamos, carajo. Bueno, ¿estamos entonces? Te amo. La verdad, un gustazo, me encantó esto. Muy contento. Ah, boludo. Les mando un abrazo y nada, gracias por estar. Nos vemos, che. Adiós.